Jezabel de Valley Farm. De Edward Phillips Oppenheim. Desde las profundidades del silencio selvático y la quietud casi sobrenatural del camino sinuoso, que serpenteaba por la ladera de Tanton Beacon y descendía hacia el valle que se extendía más allá, Gould, en su pequeño coche, todavía acalorado y resoplando por la larga subida, pasó de repente a una atmósfera de dramatismo. La última curva había dejado a la vista una gran casa de campo, construida con piedra gris con la fachada cubierta de hiedra y un techo de tejas rojas, gastado por el paso del tiempo. El lugar tenía un aire de prosperidad. Había un gran huerto, cuyos árboles estaban cargados de fruta, un patio de labranza de aspecto bien cuidado, y una hilera de casas de trabajadores a una distancia considerable. En el sendero que había justo delante de la puerta principal, había un hombre alto, vestido con ropas de labrador hechas a mano, pantalones y polainas. Un hombre de unos 50 años, de cara rubicunda, quizá benévola a veces, pero que en ese momento era la de un hombre poseído por un ataque de ira incontrolable. Su mano derecha agarraba un látigo de montar por el extremo. Había un brillo asesino en sus ojos azules, mientras miraba al hombre que estaba de pie a unos metros de distancia, cerca de una pequeña caravana amarilla de la que aparentemente había descendido. Era un hombre de cabello negro y tez bronceada, con un porte relajado y seguro de sí mismo. Estaba de pie, de espaldas a la ventana rota de su caravana, y aunque no parecía haberse molestado en ponerse en actitud defensiva, sus ojos observaban furtivamente al granjero. Gould avanzó unos metros más y se detuvo a la fuerza, ya que la caravana, que tenía una de sus ruedas metida en una zanja, le bloqueaba el paso. Mientras permanecía allí parado, se dio cuenta de que los dos hombres que habían llamado su atención no eran las únicas personas implicadas en el pequeño drama. Un par de trabajadores agrícolas, que parecían tímidamente incómodos, estaban de pie a unos metros de la caravana, y más atrás, apoyada en la puerta de la granja, y contemplando la escena con aparente diversión, había una mujer alta y robusta, con el pelo negro suavemente cepillado y unos ojos castaños brillantes. Llevaba un vestido de color rosa, un extraño toque de color en el paisaje de verdes y dorados. Sus labios, entreabiertos ahora en una sonrisa perezosa, eran casi antinaturalmente de color escarlata. Tenía el aire de un espectador complacido, y parecía ver la llegada de Gould con desagrado. Este último, con un pequeño suspiro, descendió de su coche. Para ser un hombre valiente, un hombre que nunca había eludido una pelea cuando era necesaria, le disgustaban los disturbios de todo tipo. Su comprensión superficial de lo que estaba sucediendo le parecía presuponer una pequeña tragedia común y sórdida. Flip, trotando con aire importante tras los talones de su amo y percibiendo algo inusual, miró de un lado a otro, como si quisiera comprender la causa, permitiéndose un breve ladrido de pregunta. Gould tradujo su curiosidad en palabras. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó. Apenas hay espacio para que yo pueda pasar. El supuesto gitano se volvió hacia Gould con una sonrisa caprichosa. Ya ve usted, observó, que, sin que yo pueda imaginarme por qué, me he convertido en objeto de desagrado para este respetable granjero. Nunca lo había visto antes. No puedo concebir de qué manera lo he ofendido. Sin embargo, al pedir ayuda en la casa, ya ve que he tenido la desgracia de que una de mis ruedas se quedara en la zanja. Al atravesar este abominable camino, me parece que me he metido en un verdadero avispero. Parece usted una persona razonable, señor. Pregúntele usted mismo de qué manera lo he ofendido. Pregúntele a la señora que está allí, que se burla de mí desde la puerta, si alguna vez me ha visto. Pregúntele a esos dos patanes de aspecto torpe, que me rodean por detrás, porque se niegan a ayudarme a restablecer mi caravana a un estado de equilibrio. Gould se quedó mirando al que le hablaba durante un momento sin responder. Su atuendo era bastante sencillo, pero después de todo, el abrigo de tweed estaba bien cortado, y los restos de una corbata raída y descolorida sugerían que antaño habían sido de buena calidad. Su camisa, aunque de franela basta, estaba limpia,
Los pantalones y los zapatos, aunque antiguos, bien podrían haber sido los de un caballero rural. Más significativo aún era que la voz, con su ligero acento arrastrado, era claramente la voz de una persona culta. «¿Qué pasa?», le preguntó Gould al granjero. «¿Por qué no deja que sus hombres le ayuden a mover el carro?». De pronto, la mujer levantó el pestillo de la verja y salió. Caminaba con una libertad deliciosa y un ligero balanceo de caderas. Gould la observó con involuntaria admiración. «Te lo diré», dijo. «Mi marido pasa la mitad de sus días y de sus noches aterrorizado por los gitanos. No sé por qué, porque yo soy una de ellos, y ellos son gente sin maldad en sus corazones. Y sin embargo, lo sé. Se lo digo a estos caballeros, John». «Puedes decirles lo que te dé la gana», respondió el granjero con mal humor. «Mi marido no tiene modales», suspiró, «y tiene mal carácter. Ahora le diré por qué se pone furioso cuando pasa un gitano por su casa». Se detuvo un momento. Al principio se había dirigido a Gould. Ahora se dio la vuelta y sus ojos buscaron los del otro hombre. «Hace un año», contó, «pasó por aquí una pobre anciana que decía la buenaventura. Era tiempo de cosecha y mi marido estaba alegre. Quería que le leyeran la buenaventura a él y a mí, y oyó algo que creo que a veces le ha convertido la vida en una tortura. La mujer le dijo que llegaría el día en que yo abandonaría su techo y que el hombre que me llevaría sería uno de mi propia raza». Hizo otra pausa y sus ojos, mientras se reía del extraño de la caravana, brillaron con una luz curiosa. Había burla y desafío en ellos y también un matiz de nostalgia. Se encogió de hombros. «Su adivina fue muy indiscreta», comentó sonriendo el hombre de la caravana. «Maldita vieja bruja», murmuró el granjero. «El daño», prosiguió la mujer, «se produjo cuando ella abrió la boca por primera vez. Mi marido la creyó. Desde entonces, ha vivido aterrorizado por el día en que la profecía se haga realidad. Esa, señor», concluyó, «es la causa de su falta de hospitalidad, aunque no sé por qué lo tomó por un gitano, salvo porque tiene el cabello y la piel morena y la caravana de un buhonero». «¿Es usted gitano, señor buhonero?», preguntó, con un insolente movimiento de cabeza. Una vez más, las miradas de los dos se cruzaron a través del camino, y el granjero agarró su fusta con más fuerza. «Señora», respondió cortésmente el hombre, «soy vendedor ambulante. Vea mis mercancías». Abrió un costado de la caravana amarilla y dejó al descubierto el interior. No se veía ni un solo artículo de ninguna clase, una pequeña litera cuidadosamente enrollada, una o dos acuarelas y grabados en las paredes, estanterías llenas hasta los topes de libros, una pequeña estufa y un armario lleno de vajilla. El granjero se acercó un paso y miró hacia dentro, frunciendo el ceño. La mujer asomó la cabeza y los hombros con valentía por el espacio abierto. «Es una casa muy agradable», murmuró. «Retiro mis palabras, señor. No creo que sea usted un buhonero». El aire de tensión parecía haber desaparecido. El granjero se quedó de pie, titubeando, en el camino. El dueño de la caravana golpeó una de las ruedas con un pie y encendió un cigarrillo. Gould, que se daba cuenta rápidamente de esas cosas, detectó que el tabaco era de primera calidad. «Lo cierto es que no sé vender, o quizá podría hacerlo. Mis esfuerzos por ganarme la vida, cosa muy necesaria para mí, porque soy pobre, se limitan a un pequeño, bueno, lo dignificaré y lo llamaré trabajo literario. Fue en mi intento de terminar un breve artículo sobre esta parte del país, cuando me olvidé de mirar por donde iba, y permití que mi caballo se asustara de un gallo y me pusiera en esta lamentable situación. Creo que lo mejor que podemos hacer todos», sugirió Gould al granjero, «es ayudarlo a salir de aquí. Su rueda se hunde cada vez más». «Si desde el principio hubiera dicho que no era gitano», refunfuñó el granjero, «no habría habido ningún problema. Además, mi esposa, como todos los que viven por estos lares deberían saber, antes era gitana, pero ahora no es más que una mujer de Devon. Vamos, Bill, ¿y tú, John?
Espabilate. Los esfuerzos conjuntos de la pequeña compañía, ayudados por el caballo, lograron situar la caravana en el centro del camino. El granjero miró hacia Gould. Lo mejor será que entre en mi terreno un momento, le aconsejó. Es un tramo estrecho incluso para un carro con un tiro. Puede dar la vuelta por delante de la casa y salir por la cancela del extremo superior del prado, entonces estará delante del camino. Si no lo hace, no podrá pasar en 3 millas. El consejo del granjero es bueno, asintió el dueño de la caravana. Soy un viajero lento. El incidente parecía haber terminado. Los trabajadores se marcharon. El granjero dio un paso atrás y abrió la cancela para Gould. ¿Qué piensa de él?, preguntó confidencialmente. Está claro, respondió Gould, que es una persona culta. Creo que no debería preocuparse más por él. Gould atravesó el patio de la granja y dio la vuelta por delante de la casa. La mujer estaba junto a la otra cancela. La abrió, y cuando se acercó a él, se rió en su cara. «Déjame tu perrito blanco», suplicó. «Necesito compañía». Gould meneó la cabeza. «No puedo separarme de él», dijo, «me sentiría demasiado solo». «¿Solo?», respondió ella, deteniéndose un poco en la palabra. «Ningún hombre sabe lo que es realmente la soledad». Gould pasó por la cancela con su coche, se quitó el sombrero, y saludó con la mano al dueño de la caravana, que estaba sentado, listo para partir. En lo alto de la larga subida, Gould vio que el agua del radiador estaba hirviendo y se detuvo un momento. Miró hacia atrás. Solo quedaba la mujer, apoyada contra la puerta, en casi la misma actitud que cuando la había visto por primera vez, salvo que tenía la cabeza vuelta hacia él. En algún lugar, entre él y ella, la caravana subía lentamente la colina. Aproximadamente 1 hora después, Gould estaba comiendo huevos con tocino y bebiendo cerveza, en el pequeño salón de café del King's Arms, en Dunstow, cuando le atrajo el resonante eco de los fuertes cascos de los caballos, que pasaban por debajo de la entrada arqueada, que daba al patio de la posada. Levantó la vista. Poco después, entró el dueño de la caravana y saludó a Gould amablemente. «Como una tortuga, pero he llegado», anunció, haciendo sonar la campana para que le atendieran. «¿Pasará la noche aquí?», preguntó Gould. El recién llegado pidió una copa doble de jerez y algo de cenar a la muchacha que había respondido a su llamada. Luego se volvió hacia Gould. «No estoy seguro», respondió. «Quizá pueda alquilar otro caballo y continuar mi camino durante la noche. Sin embargo», prosiguió, tras una breve pausa, «sé que no haré nada por el estilo». Se dejó caer en un sillón, con aire de agotamiento absoluto. Tenía unas tenues líneas de color púrpura bajo los ojos. Su aspecto era el de un hombre que había exigido el máximo a sus fuerzas. «Parece como si hubiera estado subiendo estas colinas», comentó Gould con simpatía. «No recuerdo qué he estado haciendo», confesó el otro. «Solo sé que estoy aquí y que me ha parecido una distancia muy larga». «¿Hasta dónde va?». El dueño de la caravana meneó la cabeza. «Nunca lo sé», respondió. «Cuando me pongo en camino, sigo adelante. Si me da la gana, viajaré a Land's End, o de nuevo, pasado mañana puede que me sienta como en Piccadilly. Esta noche tengo la impresión de que hay tierras inexploradas ante mí. Si yo fuera usted, dormiría aquí esta noche y descansaría un poco», le aconsejó Gould. «Por cierto, mi nombre es Gould, Nicholas Gould. ¿Cuál es el suyo?». «Soy el señor X», anunció el desconocido. «Firmo mis artículos, algunos de los cuales quizá haya leído, simplemente con X. Inscribo mi nombre en los libros del hotel, y esto despierta la curiosidad, como SRX. La licencia para mi caravana, por desgracia, requiere una mayor dosis de confianza por mi parte. Debo confesar que encontrará inscrito en mis tarjetas el nombre de Lauriston, Spencer Lauriston, un nombre inofensivo, creo. Desde luego, no de origen gitano». Gould sonrió.
Sigue pensando en nuestro ridículo amigo granjero, observó. ¿Era ridículo? Reflexionó el hombre. No lo sé. Puede que tuviera razón. Mi abuela era española, y se contaban historias sobre ella. Nunca se sabe. Hay partes de uno mismo que pueden dormir durante años y despertar de repente. Quizá, después de todo, señor Gould, el granjero, tenía razón. Quizá yo sea gitano. Su educación, empezó Gould. Es cierto, interrumpió el otro. Estuve en Winchester y Balliol. Pero, después de todo, allí estaba aquella abuela española. Le trajeron el jerez. Lo bebió con avidez y observó a la muchacha mientras preparaba la cena. Una pequeña comedia curiosa, en la que ambos nos vimos involucrados, continuó, recostándose en el asiento, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Una escena casi digna de un pintor, la mujer tan terriblemente llamativa, con sus labios rojos, su aire de desdén, y el granjero, el viejo tonto, que bebió el vino del embrujo y se casó con esa extraña mujer. Me pregunto cuál será el final de todo esto. Una tragedia, tal vez, se aventuró Gould, o una comedia. Nunca están muy lejos una de otra. Los ingredientes para ambas están servidas. Depende de si el espíritu indómito de la mujer sobrevive al ambiente tranquilo y bucólico de su entorno. Si no lo hace, pueden haber problemas. ¿Está usted casado, señor Gould? Preguntó Spencer. No, no lo estoy. Yo tampoco. Quizás seamos hombres sabios. Un matrimonio exitoso implica una terrible realidad, una realidad que significa la muerte del romance. Aquí estoy, añadió, poniéndose de pie, diciendo tonterías, en lugar de comerme estos huevos con tocino. Qué lástima no haber llegado media hora antes, continuó, mientras ocupaba su lugar en la mesa. Podríamos haber cenado juntos. Tal como están las cosas, prefiero cenar en compañía. No tengo ningún deseo de soledad esta noche. Gould encendió una pipa y se estiró en un sillón. Me quedaré con gusto, si no le molesta mi pipa, con vino. No creo que se moleste en buscar una posada. El interior de su caravana parecía muy cómodo. No he encontrado ningún terreno por los alrededores donde instalar mi caravana, confesó Spencer Lauriston. Mi manera de viajar, unida a mi aspecto, me hace impopular entre todos los granjeros. Nada puede inducirlos a creer que no tienen nada que temer de mí. De todos modos, me apetecía dormir en una cama esta noche. Mi litera es bastante cómoda, pero un poco estrecha. Cuando estoy inquieto, me resulta difícil tranquilizarme. ¿Qué ocurre? ¿Un fugitivo? Se oyó el galope de un caballo en la calle. Ambos miraron por la ventana. Un joven, casi se arrojó de una gran yegua castaña, llena de sudor y espuma. El joven tocó el timbre de una casa de enfrente, una casa limpia, de fachada blanca y con una placa de bronce. Un Sherlock Holmes podría adivinar que esa es la residencia del médico local y que ha ocurrido algún tipo de accidente, comentó Spencer. Una doncella de aspecto pulcro, con cofia y delantal blancos, abrió la puerta. El joven desapareció en el interior, dejando al caballo solo en la calle. Al cabo de un momento o dos, cruzó la calle y se acercó a la taberna, haciendo sonar sus cascos en el pavimento. Un nuevo intento de adivinación, continuó el dueño de la caravana, podría llevarnos a suponer que el jinete de aquel caballo suele buscar aquí refrigerio. Se abrieron unas puertas verdes de la casa de enfrente y apareció un coche pequeño. Un personaje de aspecto profesional salió apresuradamente por la puerta, poniéndose el abrigo al mismo tiempo que se sentaba en el automóvil, que desapareció al instante. Evidentemente teníamos razón, es un médico, comentó Spencer. El joven cruzó la calle, un joven alto y robusto, quemado por el sol y con el pelo rubio, pero con una extraña expresión ansiosa en el rostro y ojos curiosos. Cuando llegó a la acera, pudieron oír el sonido de voces nerviosas y que le preguntaban.
El señor Spencer Lauriston se levantó y abrió la puerta de la taberna. La casera, un mozo de cuadra, una camarera y el recién llegado, estaban de pie en un pequeño grupo. Parecían estar hablando todos juntos, pero el tono de sus voces era uniformemente trágico. ¿Ha habido algún accidente?, preguntó el dueño de la caravana. Se volvieron hacia él. La camarera se apresuró a entrar nuevamente a la taberna a servir cerveza. La casera respondió a la pregunta. Este joven caballero, anunció, el señor Delbrick, el comerciante de cereales, ha traído una terrible noticia, si es que es cierta. Ha viajado desde Valley Farm, a 7 millas de aquí, para buscar un médico. Y ningún médico va a ser de mucha ayuda, declaró el joven con un tono sobrecogido, con los ojos fijos en la jarra espumosa que traía la muchacha. Me siento muy raro. Si alguna vez he visto a un hombre muerto en mi vida, seguro que él está muerto. ¿Fue el corazón?, le preguntaron. El joven, que estaba ocupado bebiendo, no respondió. No miró a su alrededor hasta que terminó la jarra. Sus ojos seguían fijos y vidriosos. El señor Green nunca ha estado enfermo ni un día en su vida, respondió. ¿Fue un accidente?, sugirió Spencer. Ha sido algo que nunca hemos tenido en estos lugares, declaró con la voz un poco temblorosa. Un asesinato. La casera gritó. ¿Quieres decir que alguien ha asesinado al granjero Green? ¿No habrá sido su? La mujer se detuvo en seco. Parecía que en la mente de todos ellos había algún pensamiento no expresado. O lo han matado, o se ha suicidado, dijo el joven con sencillez. Supongo que el forense decidirá qué le ha sucedido. El dueño de la caravana se volvió hacia el bar y vio que Gould había estado escuchando por encima del hombro. Encendió un cigarrillo y tocó el timbre. Después de todo, observó, lo que estaba en el aire esta tarde era tragedia, no comedia. Nuestro amigo de temperamento violento debe haber sido el granjero Green. Vi su nombre en un carro. El hombre, añadió Gould, que sintió una antipatía tan violenta hacia usted. El dueño de la caravana se encogió de hombros. Me confundió con un gitano, comentó. Entre los dos hombres se produjo un extraño silencio. Gould volvió a sentarse en el sillón, y tras encender de nuevo su pipa, empezó a fumar pensativo. Su compañero parecía aquejado de un ataque de inquietud. Caminaba de un lado a otro de la habitación con las manos en los bolsillos, una expresión curiosamente abstraída en el rostro, y los ojos de un brillo casi antinatural. Una o dos veces murmuró para sí mismo. Finalmente, abrió la ventana y se asomó, mirando un cartel que había al otro lado de la calle. El largo brazo de la civilización, observó, llega hasta aquí. Veo un garaje donde alquilan coches. Me pregunto si me alquilarían uno. Se dio la vuelta y abandonó la habitación, de forma un tanto brusca. Gould, al cabo de unos minutos, también se puso de pie. Como había esperado, el joven que había llegado a caballo todavía estaba allí. La mayoría de los demás clientes habituales se habían apresurado a volver a sus casas para contar la noticia de este espeluznante suceso. El joven estaba sentado en un rincón, con los brazos cruzados, y ni toda la cerveza que había bebido había conseguido borrar, por un momento, esa expresión de terror de su rostro. ¿Ya volvió el médico?, preguntó Gould. Hace 10 minutos, respondió la casera. ¿Y el señor Green? La casera meneó la cabeza. Es como nos dijo el señor Delbrick, declaró, le dispararon en el pecho. El médico dijo que debió morir en el acto. ¿Dónde ocurrió? Arriba, dentro de la casa, interrumpió el joven, justo al otro lado del umbral de su dormitorio. ¿Y la señora Green, dónde estaba? Dicen que estaba en la lechería. De todos modos, fue ella quien gritó cuando oyó el disparo y dio la alarma. Todo esto tendrá que salir a la luz en la investigación forense. Gould se sentó al lado del joven y pidió bebidas. ¿No crees que pudo haberlo hecho él mismo o que pudo haber sido un accidente?, preguntó.
No es tan fácil pegarse un tiro en el pecho, con una escopeta de 2 cañones, respondió este. Sin embargo, si no había nadie más que pudiera decir quién lo hizo, es posible que decidan que se trató de un suicidio. Green era un hombre de un temperamento poco común, y cuando se enojaba, era capaz de cualquier tipo de estupidez. ¿Está la policía allí? Hay ya 6 policías. Están llegando en tropel desde todas partes. ¿Aún no hay arrestos? Preguntó una voz tranquila junto al joven. Gould levantó la vista. El dueño de la caravana había entrado en la habitación sin que nadie se diera cuenta. Todavía no, murmuró Delbrick, pero si se ordena que alguien sea arrestado, creo que no tardará mucho. Oí al inspector decir, y es un hombre muy astuto, el inspector, que no tardaría mucho en descubrir al culpable. Afuera, el reloj de la iglesia dio la hora. Disculpen, caballeros, ya voy a cerrar, dijo con vivacidad la casera, pero ustedes dos, que pasan la noche aquí, pueden sentarse todo el tiempo que quieran en el salón de la posada, y el señor Delbrick también, si lo desea. Puede descansar allí, después de la cabalgata que ha hecho, y Ned dice que la yegua no estará en condiciones de volver a salir, hasta dentro de 1 hora. El joven se estremeció. No estoy muy ansioso por volver, la verdad, admitió. Ven, y tómate una copa con nosotros entonces, invitó Gould, liderando el camino. En el pequeño salón, se sentaron alrededor de una mesa, sobre la que había una botella de whisky y 3 vasos. Gould sirvió a todos abundantemente. El joven se puso de pie bruscamente, secándose el sudor de la frente. Sus ojos todavía estaban llenos de una luz completamente antinatural. Dios, qué calor hace en esta habitación, murmuró. Se acercó a la ventana y la abrió aún más. Luego regresó a su sitio, y se bebió medio vaso de whisky con soda. El aire de la noche inundó suavemente la habitación. El silencio de la calle del pueblo era tan intenso, que se oía el sonido de una cascada que provenía de la colina que había detrás. El asesinato, observó el señor Spencer Lauriston, mientras encendía un cigarrillo, es uno de los episodios dramáticos, que en un rincón apartado del mundo como este, uno apenas podría creer que algo así fuera posible que ocurriese. Con lo que pasó esta tarde, cualquiera podría imaginar que yo soy el culpable. Nuestro amigo aquí presente, añadió, tocando a Gould en el brazo, es, por desgracia, testigo del desacuerdo que se produjo entre el granjero y yo. Es indudable que la policía puede pensar que yo cometí el asesinato. Supongamos que, tras el altercado, me voy de Valley Farm, alrededor de las 5, y que después de subir la colina, durante 1 milla o así, dejo mi caravana al costado del camino, bajo la colina una vez más, y me dirijo a la parte trasera de la granja. Habría tenido tiempo de sobra para entrar, ocultarme un rato, disparar al granjero, volver a escabullirme por los setos y llegar aquí con mi caravana, justo a una hora conveniente. Es una reflexión incómoda. ¿Por qué discutió usted con el granjero?, preguntó el joven. No tuve ningún problema con él, replicó el otro con firmeza. Fue él quien me tomó una terrible antipatía. Parecía creer que yo era un gitano, y que, por lo tanto, había ido en busca de su esposa. Ese hombre era un tonto. Sin embargo, empezó el hombre de la caravana. Se detuvo en seco. A través de la ventana abierta, a lo largo del camino silencioso que conducía al pueblo, oyeron el golpeteo de los cascos de un caballo. El sonido se hizo cada vez más claro. Un carro entró en la calle del pueblo. Spencer Lauriston miró por la ventana. «Viajeros tardíos», murmuró, con un destello de curiosa excitación en sus ojos. Los cascos del caballo golpeaban con fuerza sobre los adoquines, las ruedas crujían y gemían. Luego, se hizo el silencio y se abrió la puerta del local. La mujer del granjero entró en la habitación con un abrigo ligero, echado sobre su vestido de color rosa. Se lo quitó de un tirón al entrar. Más que nunca, uno se daba cuenta de su belleza, de la gloria inquieta de sus ojos. «No podía dormir allí», exclamó, «he tenido que irme».
Spencer Lauriston negó con la cabeza. Estaba de pie, con una mano agarrada a la repisa de la chimenea. Sus ojos atrajeron los de ella y los sostuvieron. A partir de ese momento, ninguno de los dos miró a nadie más. Es una actitud precipitada, le advirtió. Supongamos que uno de nosotros tres, yo, por ejemplo, o el señor Gould, o nuestro joven amigo cuyo nombre he olvidado, que vino a buscar al médico, fuera el hombre que busca la policía. Veamos cómo se hace para descubrir el crimen. Un juez de instrucción encontraría algo magnífico en esta situación. Observaría tus ojos para ver a quien miran con insistencia. Ese sería el culpable. Ella se rió, y un desafiante brillo iluminó sus ojos oscuros. ¿Por qué hablas así? Se burló. No tienes miedo, ¿verdad? No sabes lo que es el miedo. No tengo miedo, asintió el hombre de la caravana. Ven. Tengo un automóvil aquí fuera. Ella se dio la vuelta de inmediato, y lo siguió. Él abrió la puerta, y miró hacia atrás. Buenas noches, señores. Dijo. El joven del Brick se puso en pie de un salto. ¿Qué es esto? Gritó desesperadamente. Moira, ¿a dónde vas? La puerta se cerró tras ellos. Se oyó el sonido de unas risas burlonas, y el motor de un coche al arrancar. El joven se arrojó contra la puerta, y salió apresuradamente, pero descubrió que el automóvil ya estaba subiendo la colina. Grandes gotas de sudor perlaban la frente del joven. Y yo lo maté por esto. Jadeó. Maté al granjero Green, que nunca me había hecho daño. Ella siempre juró que si algún día era libre, sería mía. Lo maté, y ella se ha ido. Maldita sea. Esa Jezabel. Temblaba de furia, histérico y dominado por una pasión desbordante. Gould lo tenía sujeto por los brazos, con garras de hierro. Por la calle desierta, blanca ahora a la luz de la luna, se oían acercarse los pasos del inspector de policía. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.